Bien, hermanos amados, después de este tiempo de alabanza, tiempo de adoración, sean bienvenidos todos a este culto virtual en vivo. Usted también, amado hermano, amigo, que lo verá seguramente en algunos días por video. Sean bendecidos también. Sabemos que si anhelamos tener fortaleza, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros con más poder. Amén. Bien, hoy vamos a enseñar un tema que tiene que ver con el volver al diseño original de las Escrituras y del Evangelio. Es un tema propicio para nuestra fiesta de hoy, a fiesta de las primicias. El tema de hoy es la economía del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Qué es la economía? Indudablemente no podemos recurrir a ninguna fuente en cómo se ha enseñado, se sigue enseñando, porque el contexto del pueblo de Dios no tiene que ver con Occidente, ni tampoco con muchos países del Medio Oriente. Solo hay una nación que no necesitó ser creada por el hombre. La única nación de cientos de naciones que hoy existen en el mundo, la única nación creada por Dios fue Israel. Y es a partir de allí que vamos a entender con la sabiduría de Dios qué es la economía del pueblo de Dios. Y ustedes dirán, mis hermanos ahí también en el canal, que esto solo tiene que ver con Israel. Pues no, pasaremos a enseñar y sobre todo a hacer volver al diseño original de lo que es la economía del pueblo de Dios. Vamos a Deuteronomio. Es muy importante tenga su cuadernillo, su lapicera y tenga una mente con mucho CPU. Es muy importante. Si no, hermano amado, tome nota y el video véalo, no sé, máximo 7 veces. Sé que es máximo 7 veces, pero hay que verlo una vez más. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Yahweh, tu Dios. Amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que venimos haciendo, sometiendo la voluntad que hay en nosotros, en nuestra alma, a la voluntad de Dios, con toda nuestra alma, es decir, con todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero aquí viene una tercera parte que tiene que ver con el tema de hoy. Y con todos tus bienes. Algunas versiones dice con todas tus fuerzas. Pero fuerza en hebreo significa
poder. De allí que se puede decir que los bienes, y con todos los bienes, debemos amar a Yahweh, nuestro Dios, y con todas sus fuerzas, es decir, con todo el poder y capacidades que Dios nos da para tener una economía. Es el mandato de Dios. En este pasaje, los bienes eran y hoy son, y hoy es la economía, un poder de los hebreos, un poder de los hijos de Israel. Vamos a dar un concepto. Seguramente usted va a tener que ver el video, escúchelo nomás. ¿Cuál es el concepto de economía en hebreo? O sea, cómo el hebreo, cómo el hijo de Israel, desde los tiempos de Canaán en que tuvieron recién su parcela, su tierra, hasta el día de hoy. ¿Qué entiende un hijo de Israel por economía? Esto sí se lo voy a leer a la letra. Escúchelo después en el video, usted lo detiene y toma nota. Es muy importante saber toda esta enseñanza de hoy para poder saber, ¿no? Y es un principio. Muchos nos hemos preguntado y muchos se preguntan ¿por qué no hay judío pobre aquí en Occidente? Todos siempre tienen grandes empresas, comercio, inmuebles. Mucho tiempo, le comento, en mi niñez, mis padres, mis hermanas y yo vivimos en una casa donde el dueño era un judío y tenía por la zona, inclusive por una avenida, un edificio de más de, estimo, 12, 13 pisos. Vamos a ver el por qué. Un judío siempre, como dicen, ¿por qué siempre tiene dinero? Y aún, fíjese, no creyendo en el Mesías en estos días. Vamos al concepto de economía para un hijo de Israel. Dice que la economía es un sistema de actividades y administración a través del cual un hijo de Israel usa sus recursos económicos para adorar a Dios, para producir bienes y satisfacer sus necesidades y deseos. Repito, el concepto de economía para un hijo de Israel es un sistema de actividades y administración a través del cual un hijo de Israel usa sus recursos económicos para adorar a Dios, para producir bienes y satisfacer sus necesidades y deseos. Interesante, ¿no? Adorar a Dios. Ahí está la llave de por qué un judío nunca le falta dinero. No sé si usted sabrá que hoy hay judíos que muchos lo que usan el Facebook, el dueño es judío. Usted debe saberlo. O si no lo sabe, hoy lo sabe. Y así, en Estados Unidos
casi el 70% de los empresarios financieros poderosos son judíos. En Estados Unidos hay aproximadamente un poco más de 7 millones de judíos. ¿Cómo era la economía hebrea en la antigüedad? Vamos a retroceder un poco para poder entender la economía del pueblo de Dios. La economía hebrea principalmente se basaba en dos actividades: en la agricultura y en la ganadería. ¿Desde cuándo comenzó esto? Desde el tiempo en que el pueblo de Israel tomó posesión de Canaán. Ahí le fueron distribuidas tierras o parcelas y la administraban bajo el concepto de la economía. Su administración de cada hijo de Israel era que sus recursos económicos eran para adorar a Dios, para su consumo familiar y el comercio. Siempre el principio de la economía era los recursos puestos delante de Dios. Y tenían una particularidad. En la economía hebrea era un principio la herencia familiar. Era fundamental. Y cada familia tenía su propia tierra, su propia parcela, asignada por generación en generación. Y había intercambio comercial entre ellos. Era indudable, porque algunos, la parcela o la parte de la tierra que le asignaban, algunos eran agricultores, otros eran ganaderos, o su tierra era mixta. Entonces, cuando a alguien le faltaba algún producto o algún animal, intercambiaban comercialmente entre ellos. Y por eso aseguraban, escuche bien, su estabilidad económica. Ellos tenían estabilidad económica. Porque promovían sus dos actividades fundamentales: la agricultura y la ganadería. Y usted seguramente se está preguntando, ¿cómo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, aseguraban su estabilidad económica? ¿Por qué eran estables? Porque tenían bien claro dos cosas: las pertenencias y los principios de Dios para adorarle. Repito, los hijos de Israel aseguraban su estabilidad económica porque sabían las pertenencias y los principios de Dios para que su economía sea de Dios. Vamos a ver el número 1. El hijo de Israel sabía la pertenencia de Dios. Como dije al principio, es imposible para el varón y para la mujer modificar esto en la mente, pero para Dios no es imposible si le amamos con el corazón, es decir, nuestra voluntad sometida a Dios. Eso les garantizaba estabilidad económica. Sabían las pertenencias
de Dios. Vamos a Éxodo. Tome nota, Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer 2 versículos. Dice, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, ¿quién está hablando? Dios. Serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra. Es decir, toda la tierra los verá y dirán, Dios los ama. ¿Por qué? Porque Dios dice acá, porque mía es la tierra. ¿De quién es la tierra? De Dios. Hermano amado, el hombre occidental y gran parte del Medio Oriente no entiende esto. Y el mío es una palabra de mucho orgullo para ellos. Pero no saben que existe una pertenencia de Dios. Hay un Dios dueño. Él dice, mía es la tierra. Y a partir del versículo 6 dice, ya para un futuro. Y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Esto es lo que les estoy diciendo hoy, amados hermanos, creyentes, gentiles, redentivos. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 14. Esto es importantísimo. El cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a Yahweh tu Dios. Ese es un principio de pertenencia de Dios. A Dios le pertenece el cielo, los cielos de los cielos, sabemos que hay 3 cielos, la tierra, todo lo que está dentro de la tierra. ¿Quién está dentro de la tierra? Usted y yo, y toda persona que veamos. Los 3 reinos naturales, si queremos también sumarlos. Todos los seres humanos de la humanidad. Todo lo que hay en ella pertenecen a Yahweh tu Dios. Los mares, los ríos, las nubes, los aires, las estrellas. Él es el absoluto. La pregunta, ¿su mente lo sabe? Diga conmigo, estamos aprendiendo. Pero no se demore mucho. El apóstol Pablo también, ya en el Evangelio, habla de esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 26. Primera de Corintios 10, 26. Porque de Yahweh es la tierra en su plenitud. Amén. Pero que diga amén. Amén.
¿Cuáles son aquellos mandamientos y estatutos que los hijos de Israel seguían para tener estabilidad económica de generación en generación? Hemos dicho, líneas arriba, que el concepto de economía para un hijo de Israel es que sus recursos, lo primero era para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían la pertenencia de Dios. Ellos sabían que los cielos de los cielos y toda la tierra y todo lo que hay dentro de la tierra le pertenecían y le pertenecen a Dios Yahweh. Amén. Aunque no les escucho, pero espero que ahí usted haya dicho amén. Si no, tiene problemas con su mente, trabájelo. Ya le dije, es imposible para un varón y una mujer aceptar eso, pero es posible para Dios cuando el Espíritu nos permite amarle con todo el corazón, es decir, hacer su voluntad. Amén. Amén. Los mandamientos y los estatutos que le permitían a los hijos de Israel tener una estabilidad económica de generación en generación. Número 1, las primicias. Entonces, hemos dicho que ellos tenían dos actividades principales: la agricultura y la ganadería. Por eso que todo lo que vamos a ver en el tema de las primicias está en relación a una de esas actividades. Porque en ese tiempo había solo esas dos actividades en el pueblo de Israel. Hoy los hijos de Israel, los creyentes redentivos, tanto judíos como gentiles, hay otras actividades. Inclusive el judío que no es creyente también tiene varias actividades. El primer mandamiento para la estabilidad económica de un hijo de Israel eran las primicias. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Un mandato de Dios. Traerás a la casa de Yahweh tu Dios las primicias de los frutos de tu tierra. Era lo que hacían en este tiempo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Era otro principio si es que querían llevar algún animal. Levíticos 23, dos versículos, 10 y 11. Habla y di a los hijos de Israel: cuando entren en la tierra que les doy y recojan su cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, es decir, de su cosecha. Ahí hasta el día de hoy y en los tiempos de Moisés se regían por estaciones y las cosechas eran cada 4 meses, según la estación que correspondía. Entonces, la primicia, había una asignación, había un mandato que Dios les daba, que tenía que tomar de esa cosecha una primicia, una gavilla, ¿no? Como dice
esa gavilla eran las primicias de su cosecha. Quiere decir que de la cosecha tomaba una gavilla, una parte. No, no está claro qué parte, pero indudablemente, según las 3 lecciones que han recibido ustedes a la fecha sobre las primicias, se ha enseñado que las primicias santifican la cosecha económica de un año, ¿no? De un tiempo. Entonces, eso nos da pues la idea que si yo quiero santificar, ¿qué es santificar mi economía o la economía de alguien? Santificar tiene que ver con bendecir esa economía. Y la bendición está en cuánto y en cómo se da la gavilla de la primicia o la cantidad. Deuteronomio 26 del 2 al 4. Deuteronomio 26 del 2 al 4. Tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Yahweh tu Dios te entrega en heredad, es decir, una gavilla de primicias, y la colocarás en un cesto. Bueno, en ese tiempo era así. Luego te levantarás para ir al lugar que Yahweh tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Entonces acudirás al sacerdote que esté en esos días y le dirás: declaro hoy ante Yahweh tu Dios que he llegado a la tierra que Yahweh tu Dios juró a nuestros padres que nos entregaría. Luego el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo presentará ante Yahweh tu Dios. Así era en los tiempos del antiguo pacto, inclusive en los tiempos del nuevo pacto. Pero hoy, en estos tiempos, indudablemente las actividades de los hijos de Israel no solo se centran en la ganadería o en la agricultura, ya hay otras actividades. Israel tiene científicos muy connotados en el mundo, muy connotados en el mundo, han sido líderes, creadores de muchos medios tecnológicos que hoy usted y yo usamos. Entonces, ellos indudablemente ya no tienen que tomar una parte de como lo hacían en los tiempos del antiguo pacto y mucho tiempo en el nuevo pacto. No, ya hay hoy monedas, ¿no? Entonces, o hay dinero. Lo que actualmente hoy hace un hijo de Israel es, al principio de año, ¿no? Lo primero, a fin porque quiere santificar su cosecha económica de este ejercicio, digamos 2024, ¿qué hace? Toma una primicia para Dios, parte de sus recursos. Y lo presenta, no lo presentan en un sobre como se hace aquí en las congregaciones de creyentes redentivos aquí en Occidente, sino que ellos todavía conservan esa particularidad y cada judío han hecho unas cestas de paja y dentro ponen el dinero que lo entregan, en este caso al sacerdote y al pastor dentro de los judíos mesiánicos.
y es él quien lo presenta, ¿no? El sacerdote tanto del antiguo pacto como los sacerdotes de hoy toman los cestos o los sobres, ¿no? Y lo presentan ante Yahweh, tu Dios. Este es uno de los mandamientos que le permitía a un hijo de Israel mantener su estabilidad económica. Estas primicias eran dadas una vez al año. En ese tiempo su cosecha era cada 4 meses. La cosecha, si queremos hablar aquí de un creyente redentivo gentil, es un año. Otro de los mandamientos es el diezmo. Vamos a Levíticos 27. Levíticos 27, versículo 30. Dice: de Yahweh, de Dios, es todo el diezmo de la tierra, sea semilla o del fruto de los árboles, es santo para Yahweh. El diezmo. Este es otro mandato de Dios que en el mundo occidental hay muchos y muchas contradicciones, se debe o no se debe. Es indudable que cuando surge esa inquietud o esa debilidad de no aceptar esto, es porque como no escuchan hablar de la ley, porque sacaron la ley de los púlpitos, de las enseñanzas, de los seminarios, entonces es difícil que lo puedan aceptar. Pero mire, es uno de los mandamientos que da estabilidad económica a un hijo de Israel. Ya sabemos que un hijo de Israel espiritual hoy es la Jerusalén espiritual, conformada por los hijos de Israel creyentes redentivos y por la rama natural que somos nosotros, los creyentes redentivos gentiles. Eso formamos la Israel espiritual, donde están los hijos de Israel espiritual. Eso lo hemos enseñado. Hoy ya no debe ser una alerta. ¿Qué es esto? Hemos enseñado, creo, hasta en 3, 4 ocasiones, según los temas que nos llevaba a esa parte. Deuteronomio 12, versículos del 11 al 12. Entonces llevarán al lugar que Yahweh tu Dios haya escogido, para hacer morar en él su nombre. Todo lo que yo les ordeno, sus holocaustos completos, sus sacrificios y sus diezmos. Las ofrendas, también habla de ofrendas, no solamente lo que le daba una estabilidad económica a los hijos de Israel, tanto en el ayer como en el hoy, es las ofrendas, ¿no? Y acá habla las ofrendas de sus manos y todas sus más selectas ofrendas votivas que han ofrecido a Yahweh. Una ofrenda voluntaria o a veces se daban ofrendas a fin de hacer un pacto con Dios. Un pacto de renovación, un pacto comercial, un pacto profesional,
hacer un pacto con Dios. Y los hijos de Israel daban una ofrenda. Versículo 12. Y se regocijarán ante Yahweh su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y los levitas que vivan en sus ciudades, ya que ellos no tienen porción ni heredad con ustedes. Los levitas eran sacerdotes que no tenían parcelas ni tierras asignadas. En pocas palabras, el levita era aquel que hoy no trabaja en ninguna empresa pública o privada de alguna manera, profesional, técnica, etc. No tenía esa disposición porque estaba centrado en el servicio a Dios. Y hay algo importante que tenemos que saber aquí. El diezmo no inicia con la ley. El diezmo inicia con Abraham, no con Moisés. Génesis 14, 20. Génesis 14, 20. Y bendito es el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Desde este momento, Abraham, el padre de la fe, y todos los que estamos en Cristo, dice Gálatas 3:14, somos hijos de Abraham por la fe. Un hijo de Abraham por la fe, como lo diremos más adelante, tiene que saber que el padre de la fe le daba diezmos a Dios. O sea, Abraham inició este proceso a fin de que el pueblo futuro de Israel que se iba a plantar en Canaán tenga estabilidad económica, como él la tuvo. Ahora hay algo que todo hijo de Israel debe de saber, que todo creyente redentivo gentil tiene que saber. Es una persona, creyente o no, puede adquirir riquezas. Sí, puede tener dinero. Lo puede tener a la manera como este mundo lo adquiere, o puede introducirse a cómo Dios nos permite tener poder para adquirir riquezas. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Un ratito. Un ratitito. Deuteronomio 8, versículo del 17 al 20. Deuteronomio 8, 17, 20. Para que no digas en tu corazón, por mi poder y por la fuerza de mis manos adquirí estas riquezas. Eso suena muy occidental. Y con mucho orgullo humano. Pero aquí Dios le dice, recuerda a Yahweh tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Se lo juró a Abraham. Versículo 19.
pero se lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 19. Pero si te olvidas de Yahweh tu Dios para ir en pos de otros dioses, ya sabemos lo que Jesús dijo: no se puede amar a Dios, a dos dioses a la vez, o amas a uno o dejas al otro. Ya ustedes saben que lo opuesto de Dios en términos de economía es mamón, ¿no? Ya usted sabe eso. Pero si te olvidas de Yahweh tu Dios para ir en pos de otros dioses, o sea, si vas en pos de mamón, una cosa así, a fin de rendirles culto y adorarlos, hoy testifico contra ustedes que perecerán por completo. Wow. Como las naciones que exterminó Yahweh de delante de ustedes, así serán exterminados ustedes si no obedecen a la voz de Yahweh su Dios. Hermano amado, puede haber mucho compromiso a amar a Dios con el corazón y con el alma. Pero amarlo con los bienes es toda una tarea. Es toda una tarea de liberación. Es que nuestro corazón tenga estas tres cosas claras. Amo a Dios con mi corazón, con mi alma y con mis bienes. Es decir, saber las pertenencias de Dios. Saber que todo lo que hoy tengo, todo lo que tenemos, el dueño de todo ello es Dios. Y que en su misericordia y compasión nos permite tener riquezas, pero de repente no de la manera que uno quisiera. Pero cuánto más Él nos puede dar si realmente sabemos las pertenencias y los principios de Dios. Un hijo de Israel, mire cómo el hijo de Israel de antes y el de hoy, y cómo creyentes redentivos gentiles estamos teniendo y tenemos esta forma de caminar. Un hijo de Israel siempre debe ser mejor en todo. Siempre. Caminar hacia ello. Y para ello tiene que tener tres cosas. Número uno, tiene que tener una cultura de pensamiento global. Y para tener un pensamiento global, tienes que tener el perfil de las cosas que ocurren en el mundo. ¿Cómo será el poder financiero de judíos allí en Estados Unidos? Que cuando Estados Unidos va a anunciar, sube las tasas de interés o baja el desempleo o algún anuncio, algún plan económico, hay un grupo de financistas donde la mayoría son judíos y con anticipación hacen algo para después del anuncio no lo sorprenda. Ese es el poder, hermanos amados. Ese es el poder. Y esos judíos tienen ahí en Estados Unidos sus sinagogas y no creen en el Mesías, pero saben
el principio, saben la pertenencia y los principios de Dios. Y en sus sinagogas, imagínese usted las primicias y los diezmos y las ofrendas. Ellos no descartan su actitud de dar estos mandamientos. Para ellos no les es pesado. Es algo libre. Es una actitud libre, sin pensamientos, y lo dan. Por eso la estabilidad económica de todo judío, creyente y no creyente. Un hijo de Israel tiene que tener una cultura de pensamiento global. Número 2. Bendeciré a los que te bendigan, ¿no? Estamos hablando de Génesis 12:3. Bendecir a Israel. No solamente en la oración, sino que tiene que ser una actitud de buscar personas judías y aún tengan, hermano amado, bendecirlos de alguna manera, porque ellos siempre van a tener dinero, pero bendecirlos de alguna manera, no solamente en la oración, sino también en la práctica. Otra cosa, tercera y último, en la cual un hijo de Israel camina. Ellos saben que mejor es dar que recibir. En todo. En la palabra, en la escritura y en la economía, en las finanzas. Lo que les decía hace un momento. Hermano amado, yo no me imagino, pero puedo tener una idea. Cuando un adinerado millonario judío ahí en Estados Unidos, hay varios, con un poder económico extraordinario, ¿cómo llevarán esas primicias? ¿Cómo será sus diezmos, su ofrenda? Impresionante. Y usted dirá, pero no aceptan al Mesías. Hermano amado, ellos conocen la pertenencia de Dios. Y le voy a decir algo más que usted, no sé si lo sabrá, lo comenté en algún momento. Aquí en Occidente, cuando alguien construye una casa, dice, esta es mi tierra, y aquí construyo. O donde construyó, esta es mi tierra. Y soy propietario o propietaria. Hermano amado, esa es una mente que no sabe las pertenencias de Dios. Actualmente en Israel, Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades más, cuando todo Israel sabe, por el judaísmo, imagínense, por judaísmo, y ustedes saben que el judaísmo es una religión, pero a pesar de no aceptar al Mesías, el gobierno sabe que toda la tierra, por lo que hemos leído, Deuteronomio y Éxodo, toda la tierra le pertenece a Dios. Cuando alguien quiere construir, no le dan propiedad de la tierra. No. Solo le dan la propiedad, digamos, de lo que construye. No es propietario de la tierra. Porque el de Israel lo tiene bien claro a quién le pertenece la tierra. Una de las cosas por la cual
el judío mesiánico o no, tiene estabilidad económica. Le comenté en alguna ocasión, actualmente Israel es 8 veces más económicamente más grande que Irán. ¿Sí? Si usted ve al mapa, Irán, va usted a ver un territorio inmenso y una cosita, tamaño de Ica, dicen Israel, pero económicamente es más grande que Irán. 2 veces más grande que Gran Bretaña. Su economía es 2 veces más que Gran Bretaña. Y usted sabe que Gran Bretaña tiene 4 países. Pastor, ¿cuáles son? Búsquelo, búsquelo. Yo lo sé, pero búsquelo, tareita. Y es 4 veces más grande que la economía de Arabia. Ustedes saben que Arabia tiene el 80% en los subterráneos de petróleo, aún a pesar de eso. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando, hermano amado. Un hijo de Israel tiene bien claro la pertenencia y los principios de Dios en cuanto a sus recursos. Usted dirá, pero ese para Israel, bueno, ahora le voy a decir que no es tanto así. Debe usted acordarse de un creyente redentivo gentil es un hijo de Abraham. Vamos rápido. Génesis 12, del 2 al 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? El siguiente versículo que voy a leer nos va a permitir entender cómo un creyente, una familia y una nación gentil es bendecida por Abraham en toda la tierra. Génesis 18, versículo del 18 al 19. Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. Le hemos leído ya, pero vamos a darle más luz. Porque Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Pues yo lo conozco, dice Dios. Él dará órdenes para sus hijos y a su casa después de él, de que permanezcan en los caminos de Yahweh para practicar el derecho y la justicia. Porque Yahweh cumplirá a Abraham lo que dijo en cuanto a él. He buscado en la Biblia al día, este mismo pasaje, a fin de poderlo entender un poco más. Miren lo que dice, Génesis 18 al 19, según la versión Biblia al día. ¿Acaso no lo convertiré en una nación grande y poderosa? Y haré que sea una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Está hablando de Abraham. Y aquí viene. Versículo 19. Entonces, estoy seguro de que enseñará a sus descendientes a obedecerme, de modo que cuando él muera, ellos continúen practicando la justicia y la honestidad. Lo que decíamos en el versículo anterior, el derecho y la justicia. Yo por mi parte, dice Dios, le cumpliré a Abraham todo lo que le he prometido. Es decir, si un hijo de Israel
creyente redentivo, judío o gentil, o no acepta aún al Mesías. Si es porque hoy en Israel, hermanos amados, no todos son descendencia de Abraham. Eso es un tema para otro momento. No todos son descendientes de Abraham, aunque se llaman descendientes de Abraham, pero no lo son. Aún a pesar de ello, esa descendencia obedece en cuanto a la pertenencia y a los principios de Dios para tener una estabilidad económica. Pero en cuanto al creyente redentivo gentil, a fin de que Dios cumpla lo que le dijo a Abraham, el apóstol Pablo nos da la llave en Gálatas 3, versículos 6 y 7. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Estamos terminando. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los Gálatas, a creyentes redentivos gentiles, en su mayoría, porque ahí también había judíos que fueron dispersados de Jerusalén, pero más habían Gálatas. Y les decía, por la fe eres un hijo de Abraham. Por lo tanto, Dios va a cumplir en un creyente redentivo, gentil, en una familia creyente, redentivo, gentil, y en aquellas naciones que se sumen a eso, va a cumplir las bendiciones de Abraham. Es decir, va a ser un creyente, una familia y una nación bendita de Jehová. Y una de sus cosas que tendrá será su estabilidad económica. Aleluya. Hoy tenemos que saber algo, que todo creyente redentivo gentil ahora es parte del pueblo de Dios. Y si es parte del pueblo de Dios, tenemos que tener muy presente todo el tema de la economía del pueblo de Dios. Primera de Pedro nos los hace saber. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido. Le está hablando a los gentiles creyentes. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino. Está hablando a un tiempo futuro. Pueblo santo, congregación redimida, que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí viene la aclaración con más detalle. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, o sea, el gentil no era considerado pueblo, pero ahora dice, son pueblo de Dios. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes
misericordia. La economía del pueblo de Dios de un gentil. Escucha. Y se lo voy a leer porque es algo que el Señor nos permitió poder entender con su sabiduría. La economía del pueblo de Dios es un sistema de actividades y de administración, a través del cual un creyente redentivo gentil sabe las pertenencias y los principios económicos de Dios, la tierra y lo que tiene que dar parte de la tierra, y usa sus recursos para adorar a Dios, producir bienes y satisfacer sus necesidades, lo cual le asegura estabilidad económica, que es una parte del cómo amar a Dios, con el corazón, con la mente y con los bienes. Las actividades de hoy al 2024 puede ser una labor empresarial, profesional, técnica, de agricultura, ganadería, etcétera, que han de administrarse, ahí voy, que han de administrarse de acuerdo a las pertenencias y principios de Dios, según los mandamientos y los estatutos que agrupa y que viene a ser el derecho y la justicia ordenada por Dios a practicarlas, a fin que le vaya bien al creyente redentivo gentil, parte del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Sé que lo va a tener que escuchar otra vez, porque acá hay mucha riqueza espiritual y económica para nuestra vida. A mis hermanos del canal, que Dios me los bendiga y me los guarde, y que esta enseñanza les transforme sus vidas. Muchísimas bendiciones. Bueno, a ver quién estamos por acá. Recién